Si nosotros queremos gozar de esta comunión, que estamos viendo Levítico como el libro de la comunión, Dios se acerca al hombre, el hombre se acerca a Dios por medio del tabernáculo, por medio del sacerdocio, por medio de todas estas ofrendas. Si queremos gozar de esta comunión con Dios y estar con Él bien, pues tenemos que hacer nuestra parte. Hay una parte que nos toca a nosotros en todo esto. Hay algo que tenemos que hacer si queremos estar en comunión. Dios ya hizo su parte, ¿verdad? Eso es lo que vimos en Levítico del 1 al 5. De que Dios se acercó a nosotros y vimos que un cuadro de Cristo en todos esos primeros 5 sacrificios, de que Dios se acercó a nosotros por medio de la obra de Cristo Jesús, por medio de su obra en la cruz, por medio de su persona. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 6 y 7, Dios repite estos mismos 5 sacrificios, pero en una orden diferente. Entonces, esto nos muestra cuál es nuestra parte en esta comunión, porque comunión es de ambas, es que doble vía. Dios se acerca a nosotros, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Dios se acercó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que nosotros podemos acercarnos a Él para estar en comunión con Él? Primero vimos la ley del holocausto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ley del holocausto? Que Dios quiere, Romanos 12, Dios quiere que seamos sacrificios vivos, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios quiere. Todos los días que usted presente su cuerpo delante de Dios, holocausto vivo, para quemarse para Dios, en ese sentido, para entregarse a su voluntad, vivir para Él. Siguiente ley, la vimos la vez pasada, vimos esto de la ofrenda del grano, una ofrenda de las obras, del producto, de las obras de nuestras manos. Y Dios quiere, además de nuestra persona, también quiere nuestras obras. Obviamente tocamos el asunto de las ofrendas y los diezmos, o como quiera llamarlo, en eso de que es una de las obras que Dios espera de nosotros, además del evangelismo, discipulado, buenas obras para el prójimo. Todo esto va en la ley de la ofrenda de grano, algo que ofrecemos a Dios todos los días, nuestras obras. Somos salvos en Cristo, creados en Él para buenas obras que Dios preparó para nosotros. Y ahora en Levítico 6:24 empezamos con la siguiente ley, es la ley de la ofrenda por el pecado. La ley de la ofrenda por el pecado. Y cuando estamos hablando acerca de nuestro andar con el Señor, obviamente usted dice, ok, yo quiero estar consagrado, yo lucho todos los días para consagrarme, entregarme a Dios y ser ese sacrificio vivo como la ley del holocausto. Bien, y también yo trato de ser celoso por las buenas obras, reparto tratados de vez en cuando, y cuando hay una actividad de alcance allá en la comunidad, lo que sea, yo me meto para ser celoso por las buenas obras. Siempre tenemos un problema. Y dígame si no es la verdad. Siempre tenemos que lidiar con el pecado. ¿Verdad que sí? Y en los siguientes 2 sacrificios tenemos la ley de la ofrenda por el pecado, y luego en la próxima lección vamos a ver la ley de la ofrenda por la culpa. Y me imagino que usted no recuerde todos los detalles, está bien, vamos a repasar lo que necesitamos para entender esto. Pero en estas 2 ofrendas lo que tenemos que ver es la diferencia entre el pecado que está en nosotros, que es la ofrenda que toca hoy, el pecado, y luego los pecados. Porque vemos los pecados en la ofrenda por la culpa. Porque por cada pecado tenemos culpa delante de Dios. Por los pecados somos culpables. Sin embargo, por el pecado caemos en los pecados. El pecado en el sentido de su naturaleza pecaminosa. El pecado en el sentido de su viejo hombre. El pecado que es el deseo dentro de usted de pecar. Y usted desea pecar. Yo lo sé, ¿verdad? Lucha contra el deseo todos los días. Porque es como una doble personalidad. Yo no quiero pecar, pero sí quiero pecar. No quiero pecar, pero sí quiero pecar. Viejo hombre, nuevo hombre. El pecado que mora en nosotros es lo que nos toca hoy. Si queremos estar en comunión con Dios, tenemos que saber cómo tratar con el pecado. Porque siempre estamos lidiando con ese pecado que nos lleva lejos de Dios y nos lleva todavía al pecado, a los pecados. Entonces todavía el pecado mora en nosotros. ¿Cómo podemos ganar la victoria? ¿Cómo podemos lidiar con este asunto? Y yo creo que vemos unos buenos principios
de cómo hacerlo en este sacrificio, la ley del sacrificio por el pecado. Versículo 24, vamos a empezar aquí. Y en 24 y 25 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Entonces, en el versículo 5 empieza así, habla a Aarón y a sus hijos y diles. Otra vez, las leyes de las ofrendas forman como un manual para los sacerdotes. Primero vimos muchos detalles en cuanto a cómo se hace la ofrenda y aquello. Y ahora llegamos al capítulo 6 y 7. Se repiten con más instrucciones para los sacerdotes. Entonces en eso vemos lo que nos toca a nosotros, digamos cuál es nuestra parte en establecer la comunión, porque también nosotros podemos acercarnos a Dios en Cristo Jesús. Bien, cuando dice que esta es la ley de sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto, se degollará la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Entienda que todo se basa en el holocausto. Tanto la obra de Cristo, de que Él se sacrificó, se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Eso fue Levítico capítulo 1. Luego todos los demás sacrificios se basan en lo que se logra en el holocausto. Y para nosotros también. Primero Dios pone la ley del holocausto y luego todos los demás sacrificios vienen encima del holocausto. ¿Por qué? Porque si Dios no tiene su corazón, todo lo demás no vale. Si Dios no tiene su corazón, sus buenas obras no valen. Porque es legalismo. Y Dios no quiere esos sacrificios sin el corazón. Los sacrificios de Dios, lo que son aceptables delante de Dios, son misericordia y todo lo que es una vida entregada al Señor. Todo se basa en el holocausto. Sin embargo, cuando llegamos aquí, Dios dice que hay más instrucciones acerca de esta ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Y aquí lo que necesitamos recordar es que cuando estamos lidiando con el pecado, la naturaleza en nosotros, esta tendencia a pecar, lo que tenemos que entender es que nuestra victoria viene por medio de la obra de Cristo. Por medio de la obra de Cristo. Y si usted quiere un comentario acerca de este pasaje o acerca de esta ofrenda en el Nuevo Testamento, usted tiene que ir a Romanos 6. Entonces, si tiene una Biblia, vaya a Romanos 6. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos los resultados en nuestras vidas de la obra de Cristo como sacrificio por el pecado. Romanos 6, si queremos tratar con el pecado, si queremos tratar con esta tendencia pecaminosa en nosotros, tenemos que entender primero que todo lo que nosotros podemos hacer se basa en lo que Cristo ya hizo. ¿Qué quiero decir con eso? Romanos 6, 1 y 2. Y si tienen la costumbre de marcar su Biblia, una buena tarea para esta semana sería agarrar Romanos 6, marcar cada vez que se menciona el pecado. El pecado. Porque eso es muy específico que todo el capítulo trata del pecado. No los pecados, plural, sino singular. Y está hablando de ese pecado en nosotros, esa naturaleza pecaminosa. Primeros dos versículos de Romanos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los de nosotros que estamos en Cristo Jesús, ya estamos muertos al pecado. Y en esto tenemos que otra vez entender que la muerte en la Biblia no es aniquilación. Y usted dice, ok, si estoy muerto al pecado, ¿por qué todavía tengo esta lucha con el pecado? Es porque la muerte en la Biblia es una separación. Uno nace en este mundo muerto espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Muerto está separado de Dios, la fuente de la vida espiritual. Vive, respira, todavía tiene espíritu, alma y cuerpo, pero está muerto espiritualmente porque no hay conexión con Dios, está separado de Él. La muerte física es la separación del cuerpo físico, del mundo físico, y usted se va. Pero no es aniquilación. La muerte eterna, la segunda muerte del lago de fuego es la muerte eterna. ¿Por qué? Porque es separación de Dios para siempre.
Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo. Dios realiza lo que se llama en la Biblia una circuncisión espiritual. Separa cuerpo y alma, separa alma y espíritu. Viene para morar en nuestro espíritu, el lugar santísimo de nuestro ser. Y cuando hace eso, ya hay una separación entre el nuevo hombre espiritual y el alma, nosotros. Ya estamos separados del pecado, no tenemos que pecar. Ya estamos separados del pecado, muertos al pecado. Hay una separación entre nosotros del pecado por la obra de Cristo. Por lo que Él logró en la cruz y por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. En Romanos 6:6. Ya llevando esta idea un poco más allá, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado ya ha sido destruido. No aniquilado en ese sentido, no, destruido. ¿En qué sentido? Ya no reina sobre usted, ya no gobierna sobre usted. Usted gobierna sobre el pecado. Antes el pecado reinaba sobre nosotros, pero ya en Cristo estamos separados del pecado y el pecado no reina sobre nosotros, porque ya el cuerpo fue destruido, su control fue destruido. No tenemos que servir al pecado. Versículo 11, lo que nos toca ahora es vivir conforme a esta realidad. Versículo 11, vean la palabra clave aquí, consideraos. Versículo 11 de Romanos 6 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted dice, bueno, si tengo que considerarme muerto al pecado, eso quiere decir que no estoy muerto al pecado. No. Usted ya está muerto al pecado. Eso es lo que vimos en los primeros versículos. ¿Sí o no? En Cristo usted fue crucificado, su viejo hombre destruido en su control, todavía mora en estos miembros. Yo tengo que ahora considerarme muerto al pecado. En este momento lo que me toca a mí es empezar a pensar de una manera diferente. Porque antes de conocer a Cristo yo era esclavo de pecado. El pecado reinaba sobre mí. Hable con cualquier inconverso y dígale, deje de pecar una semana. Así de sencillo, deje de pecar una semana. Es imposible, son esclavos del pecado, eso es lo que este capítulo está diciendo. Nosotros que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, ya no somos esclavos del pecado. El pecado no reina sobre nosotros, sino la justicia. Dios reina sobre nosotros, Dios nos guía. Entonces lo que nos toca a nosotros es empezar a pensar así, conforme a la realidad de nuestras vidas, conforme a la verdad de Dios en nosotros. Considerarse muerto al pecado, separado del pecado. El pecado no tiene que reinar en su vida. Usted puede reinar sobre el pecado. Usted puede tomar control de este asunto. Es el chiste de siempre. El hombre que dice, pero es que no puedo dejar de tomar. O como eso de la cerveza, ya como que se echa patas y sale de la refri, se pone en la mesa, se destapa por sí sola. Y luego la botella se mete en la boca del hombre y él tiene que emborracharse. No, ya en Cristo podemos tomar decisiones para tomar control de nuestras vidas. Tenemos dominio propio por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos andar en los buenos caminos. Ya nosotros tenemos victoria sobre el pecado, la tendencia de pecar, la naturaleza pecaminosa por la obra de Cristo Jesús. Piense diferente. No diga, pero es que siempre tengo que, pero es que esto, pero es que no puedo tener victoria. No, si usted es cristiano, usted puede lograr la victoria sobre cualquier pecado. Es una lucha de toda la vida, obvio. Porque hay pecados de los nuevos convertidos y son los pecados, yo digo, son los pecados a veces que son más fáciles de vencer. Uno dice, emborracharse es un pecado. Entonces ya tiene que dejar de emborracharse. Fornicación, sexo fuera de matrimonio, cosas así, pornografía. Y usted simplemente bote el televisor y bote su computadora y deje esa cosa. Sin embargo, cuando uno ya va creciendo, ya vienen los pecados más difíciles, ¿verdad? Vanas actitudes,
malos pensamientos, maneras de ver el mundo, maneras de tratar al vecino o el perro del vecino. Y usted dice, ok, es cada cosa nueva que viene, hay una lucha y Dios siempre hace eso, pone cosas en nuestras vidas para hacernos crecer, para hacernos considerarnos muertos al pecado y buscar la victoria por Cristo Jesús, por medio de la palabra, la oración, la obra del Espíritu en nosotros, confiar en Él y crecer en fe. Sin embargo, entienda que usted tiene que pensar así. Usted tiene que entender que hay una verdad. Dios dice que yo estoy muerto al pecado. Dios me libró del control del pecado. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Ok. Considérese entonces muerto al pecado. Viva así. Piense así. Tenga una manera de pensar diferente. Ya, versículo 12 y 14. Con base en el sacrificio por el pecado que Cristo ya realizó, la obra que Él logró en nosotros, no tenemos que obedecer al pecado en nuestro ser. Y no debemos hacerlo. Como dije, tenemos que pensar de una manera diferente. Versículo, ¿qué es? 12. Empecemos en el 12. No reine pues. Y ese pues digamos, coloca la base de todo lo demás que viene. La base es la verdad que acabamos de ver. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No lo haga. No deje que el pecado reine en su vida. No lo haga. Y usted dice, pero ¿cómo puedo lograrlo? En Cristo Jesús. Porque Cristo ya lo libró del pecado. Piense así. Vea al mundo así, vea su vida así. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí es donde la mayoría falla. ¿Por qué? Bueno, la mayoría dice, ok, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, sé que tengo la libertad de pecado, que bien libertad en Cristo Jesús. Sin embargo, ellos siguen presentando sus miembros a la tentación. Y no hay cosa más, no sé si bruta es una palabra que cae mal, pero ¿qué está pensando usted? Usted dice, tengo problemas con licor. ¿Qué está haciendo usted pasando tiempo en un bar? O es que tengo problemas con mujeres. ¿Qué hace usted pasando tiempo en fiestas? Tengo problemas de vagabundancia. ¿Qué hace usted tirado allá en el sofá en su casa? Presentando nuestros miembros, el cuerpo, poniendo el cuerpo mismo en lugares donde usted va a recibir tentaciones. ¿Qué está pensando? Somos cristianos, ¿sí o no? ¿Cuál cosa más fácil de entender? No vaya a lugares donde usted va a tener que lidiar o luchar contra una tentación. Pecados. Es sencillo. Yo creo que, no, olvídelo. Está bien. Ustedes me he explicado bien. ¿Se entiende? Entonces no lo haga. El pecado no tiene que reinar sobre usted. Pero el pecado sí va a engañarle si usted presenta sus miembros delante de la tentación. Usted no tiene la fuerza, usted no tiene el poder para presentarse delante del pecado y superarlo. Jamás. Es que yo tenía un amigo en la universidad. Okay. Y es un buen amigo. Y él me dijo una vez, es que allá para entrar en los bares, donde las mujeres andan sin nada, okay, tiene que tener 21 años. Entonces, en la universidad uno tiene que 18, 19, 20 por ahí, y en los últimos años ya tiene sus 21. Entonces, para acomodar este asunto, para todos los chavalos y ganar plata, los dueños de los bares eran muy listos. Okay, muy vivos. Ellos ya se dieron cuenta de que no era un asunto de que las mujeres andaban desnudas sirviendo el licor, era el asunto del licor, de que el joven, menos de 21 años, no pudo entrar en el bar porque servían licor. Entonces ellos hicieron sus bares de jugos.
Y ahí andaban las chavalas de 16 años para arriba, desnudas, sirviendo el jugo. Ok, le picó a mi amigo, que era cristiano desde chiquitín, ok. Y cristiano de los cristianos, su testimonio es: yo era buena gente antes de convertirme a Cristo Jesús, me convertí a Cristo Jesús y he seguido siendo buena gente. Entonces nunca tuvo problemas en su vida, era uno de esos. Entonces, pero le picó la curiosidad. ¿Sabe lo que él me dijo? No, es que yo voy allá solo para ver, porque yo me puedo controlar. Ajá, ok. Entonces, este versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Hermanos, no puede ser más sencillo. Es que, consejos, yo no sé, consejos. Fiestas donde hay baile y licor, no son lugares apropiados para un cristiano. ¿Ok? Llámame legalista si quiere. Pero según este versículo, dígame usted, ¿sí o no? ¿Buen lugar para cristiano? ¿O presentar sus miembros al pecado? Por supuesto. ¿Ok? Películas, hay ciertas películas que un cristiano no debe ir para ver. Y cuando hay mujeres extrañas andando con todo expuesto al mundo para ver, ¿qué hace un cristiano ahí? No, si usted va, ok, a mí me gusta ver de vez en cuando ver una película. Lindo, ok, bien, está bien. Sin embargo, cuando algo sale y usted dice, híjole, no sabía, lo que usted debe hacer es pararse y salir de allá. Averiguar primero antes de presentar sus miembros. ¿Por qué? Es una tentación. Es una tentación. Una de las cosas más... Es que no vamos a poder terminar con esto. Una de las cosas más brutas que uno puede hacer es sentarse frente al televisor con el remote, surfeando por los canales. Estoy aburrido, voy a ver qué sale en tele. Usted sabe lo que va a salir en tele. ¿Sí o no? Obvio, no presente sus miembros al pecado. Ya estamos separados del pecado, sin embargo, tenemos que entender el pecado, ¿no? El peligro que es el pecado que todavía mora en nuestros miembros. Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, aquí está el cambio, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, su cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Haga lo bueno. Desarrolle pasatiempos, pasatiempos más saludables, algo que usted puede hacer para invertir en la eternidad, algo que usted puede hacer que por lo menos no va a presentar sus miembros al pecado. Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene control sobre nosotros, nosotros nos entregamos al control del pecado. Y usted sabe que es así, porque después de pecar, ¿cómo se siente? Mal. Es que usted se siente mal. ¿Por qué? Porque usted sabe que pudo haberlo evitado. ¿Sí o no? Esta es la verdad en Cristo. Esto es lo que estamos viendo en la ofrenda por el pecado. Tenemos libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Y se dice, entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, su libertad es del control del pecado. En Cristo estamos separados del pecado. El pecado no reina sobre nosotros. No deje que el pecado reine en su vida. No presente su cuerpo a esto. Sin embargo, obviamente el pecado todavía mora en nosotros, ¿verdad? Obviamente tenemos esta lucha. Es Romanos 7. ¿Está en Romanos todavía? Vaya a Romanos 7, 20. Esta es la realidad en la cual vivimos. Romanos 7, 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que es el pecado que mora en mí. Y sigue diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. El mal es el pecado, la naturaleza pecaminosa. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros, en el cuerpo,
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y llega a esta conclusión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok, yo creo que esta es la pregunta que sale de la boca de cada uno de nosotros. ¿Qué hago? Entienda primero que el pecado mora en sus miembros. Y usted es una nueva persona, un nuevo hombre adentro y separado de su cuerpo. Usted tiene que considerarse muerto al pecado, separado del pecado. El pecado no reina sobre usted. Usted puede reinar sobre el cuerpo y sus deseos, sus concupiscencias. Usted puede hacerlo en Cristo Jesús y usted es una nueva criatura. Entonces, ¿cuál es nuestra parte si usted dice, ok, yo quiero reinar sobre el pecado, yo quiero, como en eso de la lucha, como ponerme encima para controlar este asunto? ¿Cómo lo puedo hacer? Siga leyendo en Romanos 7. ¿Cuál es la primera frase? Gracias doy a Dios por ¿quién? Jesucristo Señor nuestro, viene de Él. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne la ley del pecado. Romanos 8:1, siga leyendo. Porque a veces paramos ahí en el versículo 25 y ¿saben lo que decimos? Entonces yo sirvo con mi mente a Dios, pero con el cuerpo yo soy esclavo del pecado. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la birra? ¿Dónde está la fiesta? Y ahí me meto, entonces vuelvo a este versículo para ver, sí que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. No, porque tiene que seguir leyendo. Pablo sigue diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Obviamente mi carne ya todavía tiene el pecado en ella. Sin embargo, en mi mente, en mi corazón, el nuevo hombre, yo tengo el Espíritu de Dios y el deseo de servirle. Entonces es mi elección propia decidir cómo voy a andar, en la carne o en el Espíritu, según los deseos de mi carne o según el Espíritu, la ley de Dios en mi mente. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo estamos separados del pecado, el pecado que mora todavía en estos miembros. En Cristo nosotros tenemos la elección propia, el poder de elegir, no tenemos que andar en la carne. Podemos ser diferentes. ¿Qué quiere usted? Esta es la pregunta. ¿Qué quiere usted? Esto quiere decir que tenemos que cambiar ciertas cosas que hacemos para andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Y qué es lo que podemos cambiar? Regresemos a Levítico 6. Regresemos a Levítico 6, solo un minuto y luego pues vamos a regresar al Nuevo Testamento para ver los principios ahí. Pero en Levítico 6, vean lo que sigue. Porque en esta ley de la ofrenda por el pecado, dice en el versículo 25, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, cual en el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Todo lo que sigue se basa en esto. Nuestra victoria sobre el pecado se basa en lo que Cristo ya logró en nosotros, su sacrificio. Sin embargo, versículo 26 dice, el sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. El lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Ok, si vamos a andar con este nuevo pensamiento, considerados muertos al pecado, como dice Romanos 6, bien, sabiendo que tenemos esta lucha, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente principio que Dios pone en este pasaje acerca de la ley del sacrificio por el pecado? El sacerdote, el siervo de Dios, tiene que alimentarse del mismo sacrificio. De ahí viene su alimento. De ahí viene su comida de cada día. Es que este sacrificio con otros servía para alimentar al sacerdote o a los sacerdotes, a los siervos de Dios en la obra.
Y esto nos muestra un cuadro de un principio que nosotros tenemos que aplicar si queremos lograr la victoria sobre el pecado. Es esencial. Si queremos andar en comunión con Dios, en el Espíritu y no en la carne, cerca de Dios, lejos del pecado, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que comer el sacrificio todos los días. Tenemos que comer el sacrificio y alimentarnos del sacrificio todos los días. Y usted dice, ¿de cuál es el sacrificio? Yo les pregunto, ¿cuál es el sacrificio por el pecado? Cristo Jesús. Vea Juan 6. Juan 6. Y luego todos vamos a la misa. Porque ahí comen a Jesús, ¿verdad? Ok, es una broma, nadie se ofende. Pero de este pasaje ellos sacan su enseñanza acerca de la misa. Porque en Juan 6, 53. Voy a leer dos versículos aquí, 53 y 54. Juan 6, 53. Vea lo que dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo hice la broma, pero de ahí es donde sacan su doctrina de la transubstanciación, de que el pan y el vino se convierten en una sustancia nueva, y dicen que uno tiene que literalmente comer a Jesús y también beber su sangre. Sin embargo, si seguimos leyendo el pasaje, todo se aclara, porque el versículo 6:3, Cristo lo dice claramente, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Véalo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si queremos vida eterna, si queremos vida abundante ahora, digamos la abundancia de una vida espiritual, andando en el Espíritu, lleno del Espíritu, vida abundante. Tenemos que comer la carne de Cristo Jesús. Tenemos que comer del sacrificio, nuestro sacrificio, Cristo. Y no comer su carne literalmente, no. Comer sus palabras. Él lo dice. Pedro, aún el pescador terco, él lo entendió. Ve al versículo 6:8. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es que no comemos su carne, lo que comemos son sus palabras. Y tenemos que alimentarnos todos los días de este sacrificio. Tenemos que aprender de Cristo Jesús. Tenemos que llevar a Jesús desde lo externo hasta lo interno. Tenemos que llevar la palabra desde afuera para adentro. Todos los días es nuestro alimento espiritual. Uno de los primeros pasajes que yo memoricé cuando me convertí a Cristo Jesús fue Salmo 119, los versículos del 9 al 11. Salmo 119, del 9 al 11. Y es este principio que queremos destacar aquí. Salmo 119, los versículos del 9 al 11. Dicen así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La manera de tratar con el pecado en nuestras vidas, digamos la naturaleza pecaminosa, la tendencia que todos tenemos hacia el pecado, es con la palabra de Dios. Es alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. Es ya tomar a Cristo, el que vemos en la Biblia, y traerlo para adentro, para conocerlo, para que Él forme parte de nuestras vidas. Así es como los siervos de Dios comemos la carne del sacrificio para alimentarnos. Salmo 1, esto pues es otro pasaje bien conocido, pero vale la pena leerlo y recordarnos de los principios. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en dónde está su delicia, pues en la ley de Jehová.
está su delicia, en la palabra, y en su ley medita de día y de noche, todos los días, día y noche, y así será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Por qué? Porque así es como el árbol come, así de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si nosotros queremos andar en buenos caminos, si queremos andar con buena salud espiritual, tenemos que comer bien. Si no comemos bien, ya sabemos qué pasa con uno. Es igual en lo físico, deje de comer una semana. ¿Y cómo se siente? Horrible, horrible. Entonces, ¿cuántos, entre comillas, porque yo no sé si son o no, cuántos cristianos no comen de la Biblia? Salvo, digamos, una vez cada semana, una vez al mes, cada vez en cuando, los domingos cuando llegan a la iglesia. No, tiene que alimentarse con este sacrificio todos los días. Es la comida de todos los días. Es nuestra comida para alimentarnos. Es Cristo Jesús. Él no está aquí físicamente, pero está aquí con nosotros espiritualmente y por medio de su palabra. Acérquese a Él, coma de su carne, como dice Juan 6, que es sus palabras. Coma sus palabras. Ok, el famoso evangelista Moody, yo me imagino que algunos de ustedes ya han leído acerca de Dwight Moody. Él dice, la Biblia te alejará del pecado. ¿Verdad? La Biblia te alejará del pecado. O el pecado te alejará de la Biblia. Escoja. Si usted está andando en la Biblia, leyendo la Biblia, procurando hacer lo que ella dice, usted va a encontrarse en los buenos caminos de Dios. Pero si la Biblia es para usted como algo extra, sí, cuando tengo un tiempo libre voy a leer un poco. Sí, pero tengo libertad en Cristo, entonces voy a hacer lo que me da la gana. Si es algo así como para usted como tan ligero, tan frívolo, que usted diga, pero... No, usted ya presa fácil para el pecado. Si ya no está en el pecado. Tenemos que comer. Tenemos que comer del sacrificio. Tenemos que alimentarnos bien. Pero aún así, ¿ok? Porque yo me imagino que en esta iglesia todos estamos andando así, ¿verdad? Todos estamos en la Biblia todos los días y todos estamos en buenos caminos. ¿Amén? Hipócritas. Pero bueno, supongamos que sí. ¿Qué pasa cuando caemos? Porque por todo lo que el hombre puede hacer, todavía lidiamos con el pecado y todavía caemos, pues de vez en cuando, ¿verdad? O a menudo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando caemos en el pecado? ¿Qué hacemos cuando por casualidad nos sorprenden, digamos, en un pecado? Levítico 6 nos muestra lo que pasa cuando esto sucede. Levítico 6. Porque Dios pone esta ley delante de los sacerdotes otra vez en el versículo 25. Nos recuerda lo que Cristo ya realizó por nosotros. Versículo 26, el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. El lugar santo será comida. En el atrio del tabernáculo de reunión. Entonces el mismo sacerdote come el sacrificio como nosotros debemos comer a Cristo Jesús todos los días. Comiendo su palabra. Sin embargo, versículo 27 y 28... Ahí vemos unas instrucciones interesantes. Dice, todo lo que tocare su carne, digamos la carne del sacrificio, la carne del sacrificio por el pecado, será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y luego dice, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos aquí? Porque en estos dos versículos estamos viendo eso de qué pasa cuando por casualidad, digamos por accidente, lo santo toca lo inmundo. Lo santo de la carne del sacrificio o la sangre, lo que Dios apartó para su uso. Cuando toca algo inmundo, vestido o algo de barro, de bronce, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y aquí Dios da estas instrucciones. Entonces lo inmundo, versículo 27, lo inmundo se torna santificado. Dice, todo lo que tocare su carne será santificado.
pero no santificado en el sentido de que ya es algo como un ángel, como wow, ya es algo la Santa Biblia. No, santificado en la Biblia quiere decir algo apartado para el uso de Dios, ¿verdad? Nosotros somos santos, sin embargo hay pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos apartados en Cristo Jesús. Es santificado en el sentido de que cuando lo santo toca lo inmundo inmediatamente se aparta para el uso de Dios y Dios dice exactamente lo que Él quiere que el hombre haga con lo inmundo. ¿Cuáles son las instrucciones que Él dice? Porque cuando la carne o cuando la sangre por casualidad toca algo inmundo, eso inmundo se vuelve santificado para mi uso. Y Él dice, yo voy a decirle lo que usted tiene que hacer con esta cosa inmunda que acaba de tocar lo santificado. ¿Cuáles son? Versículo 27. En cuanto a un vestido, si la carne o la sangre del sacrificio lo toca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lavarlo. Dios dice, no, usted quite lo santo de lo inmundo. Lo santo, mi sacrificio, tocó lo inmundo. Lave lo inmundo, porque yo no quiero que lo santo toque lo inmundo. Y ahora es más directo en el versículo 28 en cuanto a una vasija de barro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quebrarlo. Destruirlo. Tiene que hacerlo inútil. Después de usarlo para cocinar, Dios dice, no, ya tocó algo santo, es inmundo, usted lo destruya. Y luego, si es una de esas vasijas de bronce, dice, hay que fregarla, digamos, con cebillo, lavarla con agua y jabón. Pero limpiarlo bien. Dios no quiere que su santo esté en lo inmundo. Esta es la enseñanza. El sacrificio, versículo 25. Vean la última frase del versículo 25. Este sacrificio que Dios ya dio, entregó y ordenó es cosa santísima. No solo cosa santa, no, Dios dice es cosa santísima. El sacrificio es algo santísimo y nunca jamás debe estar en contacto con lo inmundo. Esta es la lección. Dios no quiere que la cosa santísima llegue a estar en contacto con lo inmundo, pero a veces sucede. Vivimos en un mundo imperfecto y a veces sucede. Entonces Dios dice lo que hay que hacer: lavarlo o destruirlo. Eso es lo que tiene que hacer. Y hay un buen principio aquí para nosotros en estas instrucciones, porque nosotros obviamente vivimos en el mundo. Dios quiere que estemos en el mundo. Dios no quiere que nos alejemos del mundo. Tenemos que estar en el mundo para ser discípulos, evangelizando. Tenemos que estar allá para amar al prójimo. Somos luz y tenemos que estar en la oscuridad. Somos sal, entonces tenemos que estar aquí entre la corrupción. Sin embargo, esto quiere decir que a veces tocamos lo inmundo, ¿verdad? Y a veces caemos en el pecado. Y que en Cristo Jesús, nuestro sacrificio por el pecado, en Cristo Jesús nosotros somos santos. Dios nos ha apartado a nosotros del pecado para su uso. Ya nosotros llegamos a ser lo santo. Y a veces caemos en el pecado, a veces tocamos lo inmundo mientras que estemos sirviendo en la misión de reconciliación aquí. Sin embargo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Solo permíteme leer el versículo por el tiempo. Segundo de Timoteo, creo que es 2:19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dios quiere que lo santo esté por allá y lo inmundo por allá, y no quiere una mezcla. Dios quiere que nosotros los santos en Cristo Jesús vivamos en la santidad. Pero el pecado todavía mora en nosotros, ¿verdad? Y a veces también caemos en el pecado. ¿Qué hacemos? Primero de Juan 1:9. Yo sé, usted dice, pero pastor, estamos repasando los mismos principios. Yo sé. Es esto. Ok, en Cristo ya tenemos la separación del pecado. Ya lo sabe, es que lo habíamos sabido. Ya bien, es que es algo que sabemos. También, uno dice, tenemos que comer de Cristo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Lea su Biblia todos los días y haga lo que dice.
Y ahora, ¿sabe lo que tiene que hacer cuando usted cae en el pecado? Primero de Juan 1:9. Lavarse y quebrar el asunto. Okay, vea, y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que lavarnos bien por medio de la confesión. Reconocer lo que hemos hecho, lavarnos con la confesión. Es quitar este asunto de nuestras vidas. Es algo que nos mancha. Es lo inmundo. Confiéselo. Y luego quebrarlo como esa vasija de barro, destruirlo por medio del arrepentimiento. Esa es la confesión bíblica. Limpiarse por la confesión, alejándose de lo inmundo, pero también con el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que destruye lo inmundo en nuestras vidas, porque es un cambio de parecer en nuestras mentes que resulta en un cambio de comportamiento. Cambio en estilo de vida. Tomamos las medidas necesarias para no caer de nuevo en ese asunto. Y solo así podemos tratar con la cuestión de pecado en nuestras vidas. Dios no quiere que lo santo toque lo inmundo. Dios no quiere que usted se manche con el pecado. Pero cuando sucede, Él ya nos ha dado las instrucciones de qué hacer. Tenemos que lavarnos bien por la confesión y tenemos que quebrar el asunto para destruirlo. Arrepiéntase, aléjese del asunto, confiéselo y siga sirviendo a Dios. Esto es lo que quiere decir. Levítico 6. Ya para terminar, un pasaje más, o un par de versículos aquí y termino. Porque dice en el versículo 5, ahí recordándonos acerca de la ley, del sacrificio por el pecado, y luego versículo 26, que el sacerdote tiene que alimentarse por ese sacrificio. Versículos 27 y 28, vemos las instrucciones cuando lo santo toca lo inmundo. Y el versículo 29 y 30. Todo varón entre los sacerdotes la comerá. La carne de este sacrificio es cosa santísima. Eso es para su alimento. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Aquí es donde vemos los detalles que me imagino que ya se olvidaron allá. Entonces, en la ofrenda por el pecado había 4 diferentes casos. Okay, voy a recordarles. Primero, cuando el sumo sacerdote o uno de los sacerdotes peca, lo que él tiene que hacer es ofrecer su ofrenda por el pecado y llevar la sangre hacia adentro, ¿se acuerda? Para salpicar hacia el velo 7 veces. Y luego regresar al altar y aplicar la sangre al altar. Y luego cuando hay un pecado del pueblo entero, que también tiene que llevar la sangre hacia adentro para salpicar el velo, hasta el velo, y luego regresa para aplicar la sangre sobre el altar. Sin embargo, cuando es un jefe, líder de una tribu, o cuando es alguien común y corriente, no llevaban la sangre para adentro, solo aplicaban la sangre al altar y también alrededor del altar en el atrio. No llevaban la sangre adentro. Entonces tiene 2 cosas aquí. Dios dice, del sacrificio que se lleva para adentro, la sangre para adentro, sacrificio por el sacerdote, sacrificio por el pueblo, no se come, se quema totalmente en el altar. Sin embargo, la carne del sacrificio del jefe o de alguien en el pueblo que solo se aplica allá en el altar, sí, esa carne se puede comer. Dios hace una diferencia y en esto el principio es este. Entienda que no todo trata de usted. No todo trata de mí. En estos sacrificios hay una parte que tiene que ver con Dios. ¿Verdad? Y Dios dice, vea, la parte que tiene que ver conmigo, la parte de la sangre que va hasta la presencia de Dios y el velo, Dios dice, usted no lo toca, lo quema, todo, usted lo quema. No lo toca, no es para su alimento, no es para su comida, no es para usted, es para mí. Usted lo queme todo. De lo demás, bien, puede comerlo, pero de esto no.
Y solo quisiera terminar diciendo esto. Por supuesto, hay una parte del sacrificio de Cristo en la cruz. Por supuesto. Su sacrificio por el pecado que es una parte que tiene que ver con nosotros. Nosotros nos beneficiamos por la obra de Cristo en la cruz, ¿sí o no? Pero este no es el asunto. El asunto es la gloria de Dios. Dios lo hizo todo para su gloria. Y en esto nosotros nos beneficiamos. Porque hay una parte de esta obra que Cristo realizó en la cruz, que no tuvo nada, pero les digo, nada que ver con nosotros, más bien fue algo únicamente para el Padre, algo entre el Hijo y el Padre. Es lo que el Hijo hizo para llevar su sangre hasta la presencia del Padre. Y eso fue para Dios, para su gloria, no para nosotros. Es decir, que Cristo sufrió, murió por el pecado que contaminó toda la creación, como vemos en el sacrificio de eso por el pecado. Después Él llevó su sangre hasta el velo, hasta la presencia del Padre en el tercer cielo, para purificar todo contaminado. Y en esto, esta es la parte que no tocamos nosotros, porque esta parte es la parte que exalta a Dios como santo, justo y apartado de pecado. El sacrificio de Cristo exalta a Dios, porque Dios mismo sacrificó a su propio Hijo por el pecado ajeno. Y Dios es tan santo, bueno y justo, que aún le exigió el pago de pecado a su propio Hijo. Dios es separado del pecador, y este sacrificio de Cristo lo exalta a Él. Pero también esta parte de lo que es de Dios es su gloria, porque en este sacrificio Dios se glorifica como el omnibenévolo. Ok, dígame usted si a usted no le gusta esa palabra. Es una de mis favoritas. Omnibenévolo, todo bueno. Dios es todo bueno. Todo bueno, ¿por qué? Porque Dios sacrificó a su propio Hijo para purificar lo contaminado y establecer la comunión con nosotros. ¿Cuál es la cualidad en usted que le llama la atención a Dios? No hay. ¿Cuál es la cualidad de su carácter, de su comportamiento que usted dice, sí, es por eso que yo le llamo la atención a Dios? No, ¿qué hay en nosotros que merece la redención? ¿Qué hay en nosotros que merece el amor incondicional de nuestro Dios? ¿Qué hay en nosotros que merece el sacrificio que Cristo realizó en la cruz, todo su sufrimiento? Nada. ¿Sabe por qué Dios salvó a usted? Para que Él pueda decir a toda la creación, vea qué tan bueno soy. Y para que toda la creación grite, vea qué tan bueno es Dios. A veces creo que pensamos que todo tiene que ver conmigo. Cristo murió por mí para salvarme a mí, porque Dios quiere que yo esté en su presencia. No, usted es como un gusano de mosca y huele feo. Pero Dios quiere que usted esté en su presencia. ¿Para qué? Para que usted entienda qué tan bueno es Él. Aún en nuestras oraciones, orando por mi tía que ahora tiene cáncer. O sea, a veces oro que Dios use esta situación para salvar a ella, porque yo no quiero verla ir al infierno. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos orado así? Dios, por favor, haga la obra, porque no quiero verla ir al infierno. Por favor, es que yo quiero que ella conozca a Cristo, yo quiero que ella tenga la bendición de la vida abundante, que ella tenga la esperanza que yo tengo en Cristo Jesús, que ella, y es esto que yo quiero, Dios, yo quiero. Cuando el asunto debe ser así, Dios use ese cáncer para salvarla, para glorificarte a ti mismo, Dios, y en salvar a alguien como ella, para que también Cristo pueda exaltarse en mi familia. Sí, es que no todo trata de nosotros. Pensemos en Dios. Todo lo que Dios está haciendo es para su gloria. Todo. Porque es que las malas cosas suceden en este mundo. Uno dice que no sabía Dios que Adán iba a pecar. Por supuesto. De entonces, ¿por qué lo permitió?
Porque quiere glorificarse. Porque quiere destacar su omnibenevolencia. No sé si lo pronuncié bien. Él quiere destacar lo bueno que Él es. Y si usted quiere ver qué tan blanco es algo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Ponerlo a la par de algo negro. Y si usted quiere conocer, digamos, la cumbre de la montaña, tiene que conocer el valle. Y si usted quiere apreciar la bondad de Dios, usted tiene que entender la contaminación del pecado y la condenación del infierno. Y luego en la eternidad podemos entonces cantar, gritar y hablar todo el día y todos los días de qué tan bueno es Dios, que me salvó a mí, un pecador que solo merezco el infierno. Hay una parte de este sacrificio que Dios dice, los hombres no la tocan, es para mí. Y es la parte que se lleva hasta el velo, porque es la parte que nos da este cuadro de lo que Cristo hizo para exaltar a Dios. Exaltar su justicia y exaltar su bondad. Mi pregunta es, ¿qué es lo que usted tiene que hacer hoy para aplicar estas verdades a su vida? Nosotros, usted, si no tiene a Cristo, si usted no tiene la salvación, obvio, Cristo es el único sacrificio por el pecado. Solo Cristo. No hay otra manera de ir al cielo. Solo Cristo. Es el único sacrificio por el pecado. Sin embargo, cristiano, ¿qué es lo que usted tiene que hacer hoy para aplicar esos principios? La única cosa que usted puede cambiar en su vida. ¿Cuál es la única cosa que usted puede cambiar en su vida? Su comportamiento. Lo que usted hace. Hay cosas en mi carácter que yo quisiera cambiar, Yo quisiera ser más amable, sabiendo que soy muy amable, solo es que uno necesita ser más amable. Sin embargo, hay cosas en el carácter que uno no puede cambiar. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Comportamiento. Lo que yo hago con el tiempo, cada día, que Dios me ha dado con este cuerpo. Y con esto, si yo hago lo que Dios dice, Él va cambiándome el carácter. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu que produce en mí, fruto del Espíritu y no de uno mismo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer hoy para aplicar esos principios y andar en comunión con Dios? No sé si usted ya tiene que empezar a considerarse muerto al pecado. Piense diferente. El pecado no tiene que reinar sobre usted en su vida. No, usted puede reinar sobre el pecado. ¿Cuál es el primer paso? Primer paso es alimentarse del sacrificio todos los días. Lea la Biblia. Haga lo que dice. También cuando usted ya cae en el pecado, lo santo toca lo inmundo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confesarlo, apartarse del asunto para lavarse y quebrar el pecado en su vida, para no volver al asunto. Y entienda siempre, y goce de esto, entienda siempre que esto es para la gloria de Dios. No trata de usted, eso trata de Dios. Él ha salvado a usted, a pesar de usted, para glorificarse a sí mismo. Él lo mantiene salvo, Él lo va a conformar a la imagen de Cristo, a pesar de lo que usted quiera o haga para su propia gloria. Confíe en Dios. Es omnipotente y Él se va a glorificar en todo esto. Ponga su mira en Cristo Jesús y viva así, como si su vida realmente fuera algo para glorificar a Dios, porque así es. No estamos aquí para nosotros mismos. Mi vida no es la mía. Dios me compró por precio. Yo soy de Él. Entonces, si vivo por Él, para Él, con Él, yo estoy bien. Yo estoy bien y Él me cuida y Él se glorifica. ¿Listos? Oremos. En los primeros 5 capítulos de Levítico hemos visto 5 diferentes ofrendas que forman un solo cuadro de la obra de Cristo. Por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, Dios se acercó a nosotros para salvarnos, reconciliarnos y morar entre nosotros en comunión. Ahora, en Levíticos 6 y 7 estamos estudiando las mismas ofrendas, pero en un orden diferente. Estamos estudiando las leyes de las ofrendas, que en aquel entonces eran más instrucciones para los sacerdotes y levitas.
En las leyes de las ofrendas vemos nuestra parte en la comunión con Dios. Por ejemplo, en la ley del holocausto vimos cómo si queremos andar en comunión con el Señor, tenemos que llegar a hacer un sacrificio vivo todos los días. En la ley de la ofrenda del grano vimos una exhortación a las buenas obras. Es una ofrenda a los resultados de la labor de nuestras propias manos que ofrecemos a Dios. Pero a pesar de estar consagrados y celosos por las buenas obras, tenemos un problema: el pecado. Hoy hemos visto 4 puntos muy importantes y quizá podamos verlos resumidos en 4 palabras: aplique, aliméntese, aléjese y entienda. En el punto número 1 vemos el aplique, el sacrificio de Cristo por el pecado. La única forma de ser limpios es por la sangre de Cristo. De eso no hay duda alguna. No nos podemos limpiar a nosotros mismos. Es la sangre de Cristo que nos limpia, alimentándonos del sacrificio de Cristo. ¿Cómo nos alimentamos de Cristo? Bueno, por medio de su palabra, con la lectura de la Biblia, con la reflexión y meditación sobre la palabra de Dios. Aléjese de lo inmundo. Aquí tiene que ver nuestra parte con procurar alejarnos del pecado. Sabemos que el pecado mora en nosotros, pero como cristianos no buscamos el pecado, no lo planeamos, no lo practicamos y por el contrario nos alejamos del pecado. Y por último, entienda que no todo se trata de nosotros, sino que todo es para gloria de Dios. Toda esta purificación, hermanos, no tiene el objetivo de que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos. Todo esto sucede porque es Dios que nos saca de ahí. Es Dios por medio de su Espíritu Santo que nos limpia, nos santifica y nos va apartando poco a poco del pecado. Así que hoy, por medio de esta ofrenda por el pecado, vemos estos 4 puntos. Apliquemos el sacrificio de Cristo por el pecado, alimentémonos del sacrificio de Cristo, alejémonos de lo inmundo y entendamos que no todo se trata de nosotros. Oremos. Señor, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, Padre. Gracias porque su sangre derramada permitió limpieza para nosotros, Padre. Permitió limpieza de nuestro espíritu, de nuestra alma, Señor. Gracias porque además de ese sacrificio, Padre, conservaste tu palabra. Son los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias, Señor. Gracias porque las tenemos, las podemos ver. Son palabras que podemos leer, reflexionar, Señor, y alimentarnos todos los días de nuestra vida por medio de ellas, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo nos faculta para que nos alejemos del pecado, Señor, porque los hermanos también nos ayudan a esto, porque la iglesia también nos ayuda a esto y porque la palabra también es una fuente impresionante para alejarnos del pecado, Señor. Y por último, entendemos que esto no se trata de nuestra gloria. No se trata de decir que cada vez nos comportamos mejor. Se trata de decir, Padre, que cada día que pasamos tu misericordia es más grande y tu Espíritu Santo en nosotros es el que hace alejarnos de esos pecados, Señor. Gracias por tu perfección, Señor. Gracias por tu santidad y gracias porque desde donde queramos verlo, tu plan de redención para la humanidad es completamente perfecto, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te agradecemos todo lo que nos has dado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.